En tu camino presenta la Santa Misa. Escucharemos la misa completa, pero por razones de programación radiofónica habrá 3 cortes comerciales durante la misma. Esta es la Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. He aquí que vienen días, palabra del Señor, en que yo sellaré con la casa de Israel una alianza nueva. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. Yo pondré mi ley en el fondo de su ser y la escribiré en su corazón. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas y hermanos, bienvenidos a la gran asamblea de Dios, a esta celebración eucarística en la que a través de Cristo presentamos nuestras peticiones y acciones de gracias ante Dios nuestro Padre. Recuerden, nadie está solo, somos comunidad y pedimos unos por otros, y Cristo, el gran intercesor, pide por cada uno de nosotros, tanto vivos como difuntos. Y para quienes siguen esta transmisión a través de las redes, recuerden que todas las peticiones que nos han hecho llegar a través de la semana, a través del correo electrónico, del WhatsApp, o que están haciendo en este momento, también las presentamos y las ponemos en el altar. Antes de acercarnos al altar del Señor, sabiendo que todos cometemos errores, que todos somos pecadores, humildemente pedimos perdón, no simplemente para deprimirnos, sino para reconocer los errores, aprender de ellos y tratar de no evitarlos con la gracia de Dios. Por eso decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y ahora glorificamos a Dios con el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias.
gracias por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Hijo único Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, te alabamos, te bendecimos. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 89. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Sácianos, Señor, de tu misericordia. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Haz, Señor, que tus hijos y sus siervos puedan mirar tus obras. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Sácianos, Señor,
de tu misericordia. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. Hacemos una pausa y volvemos enseguida para escuchar el Evangelio en la Santa Misa. Gracias por continuar con nosotros. Escuchemos ahora con mucha atención el Evangelio. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: «Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible». Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte». Jesús le respondió: «Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, estoy seguro que cuando eran niños, o quizás incluso siendo adultos, muchos quisieran encontrarse una lámpara como esta. ¿Para qué? Para frotarla y entonces cambiar absolutamente
todo su presente, su futuro e incluso su pasado. Así es. Desde niños, en un mundo de fantasía, nos gustaba creer que al frotar una lámpara como esta, iba a salir un genio. Pero ese tipo de cuentos nos enseñan a confiar más en lámparas o en algo o alguien, un factor externo a nosotros, que en el genio, la inteligencia, la sabiduría que llevamos dentro. Y a la que a veces ni siquiera la sobamos o tocamos porque nos gusta más creer en el mundo de la magia, en el que todo se arregla desde afuera de nosotros, con hadas, genios, pócimas, amuletos, etc. Y no desde dentro, desde la reflexión, la creatividad, la disciplina, la constancia, el aprendizaje de los errores, etc. Lamentablemente muchos aprendieron y siguen creyendo que es más fácil y más cómodo sobar una lámpara que escuchar la voz interna de la sabiduría, que de acuerdo a la Biblia puede ser la misma voz de Dios. Todos tenemos presentes la historia de Aladino y la lámpara mágica, una historia que nos habla de hasta dónde puede llegar la estupidez o el afán de riquezas materiales y de placer que hacen perder el sentido más profundo de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque en varias ocasiones les he preguntado a niños, jóvenes o adultos, si tuvieras un genio dentro de una lámpara, ¿qué le pedirías? Sí, ¿qué le pedirían ustedes? Y la respuesta casi siempre es, incluso sin detenerse a pensar, mucho dinero, una casa grande, poder viajar, un auto de lujo y cosas semejantes. Por eso, ante su respuesta, yo les digo, mucho dinero sin sabiduría se te acaba. Lo despilfarras y hasta puede convertirte en una mala persona. Una casa grande, sin los seres queridos, sin amor, puede convertirse en un infierno, en una prisión de soledad o egoísmo. Un viaje sin sabiduría hace que se pierda la información más importante de los lugares y la convivencia con la gente. E incluso pedir solo viajar hasta puede concederse en tener que viajar porque tienes que emigrar o huir o por otras cosas negativas. Un auto de lujo sin responsabilidad y sabiduría se puede convertir en accidentes por alta velocidad o alcoholismo. Sin sabiduría nos puede pasar como a la Sibila cumana, que de acuerdo a la mitología griega, el dios Apolo le concedió un deseo. Ella tomó un puño de arena y le dijo, quiero una vida semejante a la de las partículas de tierra que he tomado. ¿Y qué creen? Se le concedió el deseo, pero no fue sabia al pedir, porque pidió una vida larga, y de hecho, de acuerdo a la mitología, llegó a vivir 1080 años. Pero como no pidió una larga juventud o una eterna juventud, se fue poniendo cada vez más decrépita, vieja y achacosa, sin poderlo evitar, hasta que quedó como la pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, negra y deforme. Por eso, la sabiduría es muy importante, y a Dios se le compara en la Biblia con la sabiduría porque solo gracias a Él y a sus valores podemos entender la vida con sus altas y bajas y vivir con más profundidad, responsabilidad y agradecimiento. Hay una gran diferencia entre quien se deja llevar por la necedad y quien se deja llevar por la sabiduría. La sabiduría ayuda a los enfermos a ser pacientes y agradecidos con quienes los cuidan y con los medicamentos. La sabiduría ayuda a quienes no tienen empleo a aprovechar al máximo los recursos ahorrados y a buscar diversas opciones para encontrar o propiciar trabajos mediante su creatividad. La sabiduría nos ayuda incluso a afrontar el momento de la muerte viviendo antes a plenitud y sabiendo que después de esta vida pasajera Dios nos espera y nos ofrece su reino de amor. Dicho de una forma sencilla, la sabiduría nos ayuda a tomar buenas decisiones y actitudes, elementos importantes sin los cuales no se puede obtener la felicidad. El domingo pasado, el Evangelio nos invitaba a reflexionar sobre el valor de la fidelidad matrimonial. Hoy, el Evangelio nos invita a reflexionar en el tema del seguimiento a Cristo.
pero no en el seguirlo solo a través de rezos u oraciones, de tener imágenes u objetos devocionales o de cumplir solo ritos, sino de seguir y vivir de acuerdo a su palabra y sus valores. Pero para comprender esto, antes tenemos que tocar brevemente el tema de los valores. Y yo les pregunto a ustedes, ¿para qué sirven los valores? ¿Para qué sirve conocer los valores? La respuesta es sencilla, para tomar buenas elecciones y decisiones. Por ejemplo, si un niño no conoce el valor de un billete de 20 y uno de 1000, lo más seguro es que se pueda dejar llevar por el color o el dibujo del billete y no por su valor, y por lo tanto se equivoque al elegirlo y haga una mala elección o decisión, que tome el de 20 en lugar del de 1000. Si yo creo que es más importante el placer que la vida, o que es más importante el dinero que la familia, o que es más importante el trabajo que la salud, estos son valores, pero yo estaré confundiendo los valores y por lo tanto eligiendo mal. Y también por lo tanto encaminándome a fracasos o a metas incorrectas. Los valores nos ayudan a tener buenas elecciones. Todos los días tenemos que tomar decisiones, elecciones, y de eso depende nuestro éxito, nuestra felicidad, el crecimiento o bien el fracaso y la infelicidad. Si piensan un poco, se darán cuenta que en muchas ocasiones las malas decisiones que han hecho a lo largo de su vida los han llevado a situaciones difíciles, peligrosas e incluso a rompimientos. Y no solo las malas decisiones personales nos afectan, sino también las de los demás. Por ejemplo, una mala decisión de un gobernante afecta a todo un pueblo. Una mala decisión de un empresario puede afectar a todos sus empleados. Llega también a afectar a toda la familia una mala decisión de los padres. Por eso es necesario conocer los valores, vivir de acuerdo a ellos para tener correctas decisiones. Por eso, cuando Cristo nos enseñó que a veces es necesario dejar valores buenos por otros mejores, nos puso la parábola del que encontró un tesoro en un terreno y para comprar ese terreno y poderse quedar con el tesoro, ¿qué hizo? Fue a vender todos los bienes que tenía. No eran males, eran bienes. Pero estos bienes que tenía no valían tanto como su tesoro. Por eso renunció a ellos, los fue a vender para comprar el terreno donde estaba el tesoro. Pues bien, en la vida tenemos que aprender a renunciar a ciertas cosas, pero no únicamente porque sean malas, sino también debemos renunciar a cosas buenas o muy buenas, pero no por necios o tontos, sino para conseguir, para alcanzar cosas o situaciones aún mejores. Vender los bienes, renunciar a ciertos bienes para tener tesoros. Precisamente esto hizo San Francisco, este santo a quien celebramos esta semana que pasó. Muchos creen que él renunció a los bienes o a la riqueza, pero eso no es cierto. Todo lo contrario. Puso su mirada en los bienes más altos, en los más importantes, en el tesoro más importante, y por eso renunció a aquello que podría impedir que lo alcanzara. No se conformó con las riquezas pasajeras, sino quería la riqueza que dura para siempre. Por eso eligió a Dios, al amor, al servicio, a los valores del Evangelio que no se devalúan, que no se los puede llevar un ladrón y que sí podremos llevar con nosotros el día de nuestra sepultura. La reflexión del Evangelio de hoy surge porque se acercó a Jesús un hombre rico, honesto, que cumplía y respetaba la ley. Su admiración por Jesús parece ser mucha, porque se le acerca corriendo, se arrodilla ante él, lo llama maestro bueno. Es un hombre interesado en la trascendencia, en las cosas que dan sentido y fundamento a la vida. Su pregunta parece auténtica. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso seguiremos escuchando la homilía en nuestra celebración de la Santa Misa. Sigamos escuchando la homilía en nuestra celebración de la Santa Misa. Su admiración por Jesús parece ser mucha, porque se le acerca corriendo, se arrodilla ante él, lo llama maestro bueno.
Es un hombre interesado en la trascendencia, en las cosas que dan sentido y fundamento a la vida. Su pregunta parece auténtica, de esas que salen del fondo del corazón, que comprometen, que muchas veces no nos animamos a formular. Le dice a Jesús, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Por lo tanto, no es Jesús, fíjense, que simplemente le quiere imponer algo, sino Jesús le quiere responder a lo que busca aquel hombre. ¿Qué busca el hombre? Crecer más, seguir perfeccionándose, llegar a lo máximo. Jesús ve la sinceridad con que este hombre pregunta y descubre qué diferentes son esas preguntas a las que con mala intención le hacían los fariseos. De acuerdo a la pedagogía de Dios, que no exige todo en un momento, sino que poco a poco va pidiendo más para lograr el crecimiento total de cada persona, Jesús le pide a este hombre que cumpla con ciertas cosas. Y como descubre que ya ha llegado a cierto nivel, le pide que no se conforme con eso, sino que siga buscando más hasta alcanzar lo más alto. Y de hecho, es lo que nos pide a cada uno de nosotros, que no nos quedemos conformes con lo que hemos logrado, sino que nos preguntemos qué más podemos hacer para ser mejores, para llegar a la excelencia, para alcanzar la santidad. Jesús comienza por referirse a que solo Dios es bueno. Esto equivale a resumir la primera parte de los mandamientos que nos invitan a amar a Dios por encima de todas las cosas, no utilizar su nombre en vano y santificar el domingo. Después Jesús enuncia explícitamente la otra parte correspondiente a los otros mandamientos, que se refiere al respeto personal, a los padres y semejantes, y le dice, no cometerás fraudes. Ante esto el hombre contesta, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo ve con amor. Ve en él a un hombre sincero que busca, que quiere crecer humana y espiritualmente. Jesús ve que su crecimiento espiritual es maravilloso, pero que aún es muy dependiente de los bienes materiales. Y por eso le dice, solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Lamentablemente estas palabras no fueron acogidas por el hombre, no fueron de su agrado y lo entristecieron mucho. Jesús descubre que este hombre que le había caído tan bien tenía un apego que le impedía avanzar en el seguimiento, en el proceso de realización humana, de alcanzar la vida plena. El obstáculo era el dinero. Por eso cuando este joven se va, Jesús les dice a sus discípulos, qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Y les pone una comparación muy severa. Utiliza un ejemplo que tiene varias interpretaciones. La primera es que en aquel tiempo le llamaban camelos o camello a un hilo o una hebra muy gruesa, que era muy difícil introducir en una aguja. La segunda es que también le llamaban aguja a una ventana alargada, muy estrecha, que había en las murallas de la ciudad, y que al mismo tiempo que permitía ver a los enemigos que se acercaban, era tan delgada, tan delgada, que no permitía que nadie pasara por allí o que entrara alguna arma o alguna, vamos a decir, proyectil que fuera lanzado hacia la muralla. Por eso Jesús les dice, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Pasar por el ojo de una aguja significa poner la confianza en Dios, tener el espíritu de sabiduría al que nos invita la primera lectura, creer que para Dios todo es posible, como aquellas señoras expertas que aunque tengan un cáñamo grueso en su mano y tienen una aguja, son tan expertas que con saliva y entra. En cambio, unos chamacos o uno mismo, por más que esté delgadito el hilo, ahí está uno intentándole. Esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, la paciencia de Dios,
El poder de Dios es este de la mujer que hábilmente logra que lo que parece imposible sea posible. ¿Qué nos toca a nosotros en este día? Elegir los valores que nos hagan crecer y ser mejores. Toca a nosotros no caer en dependencias enfermizas de los bienes. Y recordemos, los bienes no son malos. Los convertimos en malos cuando nos hacemos dependientes de ellos y cuando hacen que nuestro corazón se convierta en avaro y egoísta. Y si para alguien no son los bienes sino otra cosa lo que le impide seguir más de cerca a Dios, que quite ese obstáculo. Cada uno de nosotros sabe qué obstáculo tiene y lo que tiene que hacer. Ojalá que podamos decir como lo dijo Pedro: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo lo que estorbaba, todo lo que obstaculizaba para seguirte. Y ahora renovamos nuestra fe. Decimos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora, queridas hermanas y hermanos, hacemos nuestras peticiones al Señor. Pero, ¿de qué manera? No como alguien pensaría: llega el momento de hacer las peticiones, mis caprichos. No, este momento de oraciones es un momento de reflexión. ¿Qué es lo que me pide Dios que haga? Entonces le pido que me dé fuerza para hacerlo, que me dé inteligencia, que me ayude a retirar ciertos obstáculos. No es simplemente le pido a Dios y yo no hago nada. No se trata de magia. Llenos de confianza en el Señor, oremos, hermanos, por la humanidad entera y por todas sus necesidades, diciendo con confianza: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia en España y en América, para que sea fiel a la fe transmitida y recibida, y luchen siempre por la justicia y la paz. Oremos. Padre, escúchanos. Por los cristianos perseguidos, para que Dios les conceda el espíritu de paciencia y de caridad, y los ayude a ser testigos fieles y verídicos de su Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes y ciudadanos, para que Dios conceda prudencia y honradez a todos, a fin de que se mantengan la armonía y la justicia en la sociedad. Oremos. Padre, escúchanos. Por los trabajadores, para que el Señor, el único que puede hacer prosperar el trabajo del hombre, bendiga sus esfuerzos y haga que la tierra dé frutos abundantes para todos. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que Dios no permita que en la hora de nuestra muerte nos sintamos como arrancados de este mundo, sino que confiados y con una gran paz lleguemos a la vida feliz y eterna. Oremos. Padre, escúchanos. En este momento también tomamos en cuenta todas las peticiones y acción de gracias de quienes siguen esta misa a través de la transmisión. Padre, escúchanos. Dios nuestro, escucha nuestras oraciones y concédenos que, iluminados por tu sabiduría, valoremos rectamente las cosas terrenas y las eternas, y libres de la seducción de las riquezas, recibamos el 100 y la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y este vino presentados con amor
se conviertan en el cuerpo y en la sangre del Señor. Bendito sea, Señor, por todo lo que nos das. Bendito sea, Señor, por la vid y el trigal. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Volvemos enseguida para seguir escuchando la Santa Misa. Estás escuchando la Santa Misa. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Eres pan de vida, fuente de amor. Tú mi fortaleza, eres mi Señor. Tú que sabes bien quién soy, dame tu perdón. En tus manos yo me entrego todo entero a ti. Quédate en mi corazón, llena mi existir. Te lo ruego, quédate en mí. Eres tú mi vida, solo tu Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí. Y para las personas que no pudieron recibir la comunión sacramental, les invito a que hagan la comunión espiritual repitiendo conmigo: Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame, protégeme y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora, como canto de poscomunión, ya que en octubre se festeja San Francisco de Asís, nuestro cantor va a cantar Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz,
donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos como tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Oremos. Dios nuestro, te pedimos que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de tu naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Queridos hermanos, hermanas, siempre pedimos por los difuntos y particularmente en este tiempo en que lamentablemente siguen falleciendo algunas personas, decimos con gusto esta oración. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Antes de concluir esta celebración, como siempre, agradezco la participación de todos ustedes, la participación también a través de su generosa ayuda para que esta transmisión pueda llevarse a cabo. Les recuerdo que hoy subimos también la lección número 8 de Biblia y vamos avanzando poco a poco en este recorrido, en este acercamiento a la palabra del Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. En tu camino presentó la Santa Misa. Gracias por habernos acompañado.